Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Maasine Meravet y Senk Torun estaban a un paso del altar, pero una frase del padre de ella ha paralizado todo. Comenta abajo. ¿Crees que el amor puede sobrevivir cuando la familia se opone tan firmemente? La historia de amor entre el actor turco Senk Torun y la periodista marroquí Maasine Meravet ha sido digna de una novela. Desde que se conocieron durante un festival cultural en Estambul, su química fue innegable. Aunque intentaron mantener su relación alejada de los focos mediáticos, no pudieron evitar que los rumores sobre una posible boda empezaran a circular. Todo pareció confirmarse cuando Senk fue visto en Casablanca, visitando a la familia de Maasine. Las redes estallaron. Sin embargo, lo que debería haber sido una visita de bienvenida y celebración, terminó siendo un momento de tensión y declaraciones contundentes. Comenta abajo. ¿Crees que las diferencias culturales pueden romper incluso las historias de amor más fuertes? Según testigos cercanos, la reunión comenzó con cortesía. Senk llevó regalos tradicionales y se mostró respetuoso. Sin embargo, el padre de Maasine, el señor Abdelkarim Meravet, no tardó en expresar sus reservas. Un hombre puede amar a mi hija, pero si no entiendo sus verdaderas intenciones, no le daré mi bendición, declaró con voz firme. Senk, intentando mantener la calma, le respondió directamente, estoy aquí porque la amo. No busco impresionar, solo quiero que vea en mis acciones lo que siento por ella. Pero el señor Meravet no se dejó conmover del todo. El amor no es suficiente. Quiero ver responsabilidad, compromiso, y sobre todo, coherencia con nuestra cultura, remató el patriarca. Maasine, que se había mantenido en silencio hasta ese momento, intervino con voz entrecortada, papá, Senk me ha demostrado más respeto que muchas personas que conoces de toda la vida. ¿No crees que merecemos una oportunidad? El ambiente en la casa era denso. Algunas tías intentaban suavizar la conversación, mientras los hermanos de Maasine observaban sin intervenir. La madre, en cambio, con los ojos humedecidos, susurró, si ella es feliz, deberíamos aprender a confiar. Pero el padre fue claro, no habrá boda hasta que yo esté convencido de que él no va a romperle el corazón a mi hija. Comenta abajo. ¿Crees que el padre tiene derecho a detener una boda por desconfianza? Tras esa declaración, Senk se levantó con respeto, hizo una leve reverencia y dijo, gracias por escucharme. No intentaré convencerlo con palabras, sino con hechos. Si eso significa esperar, esperaré. Pero no dejaré de amar a Maasine ni un solo día. La pareja abandonó la casa con el corazón encogido. Maasine abrazó a Senk y le dijo al oído, no necesito una fecha ni un anillo. Solo necesito que no te vayas. Y él, con voz firme, le contestó, nunca me iré. Pero lucharé por el respeto de tu familia, porque tú lo vales. Al día siguiente, los medios comenzaron a especular. Algunos titulares aseguraban que el compromiso había sido cancelado, otros hablaban de una crisis cultural insalvable, pero la verdad era mucho más íntima y compleja. Lejos del ruido mediático, Maasine y Senk paseaban por las calles antiguas de Casablanca, en silencio, asimilando lo ocurrido. Cada paso que daban estaba cargado de incertidumbre, pero también de un compromiso silencioso que se fortalecía con cada mirada. ¿Crees que tu padre pueda cambiar de opinión? Preguntó Senk, mientras tomaban un té en una terraza con vista al océano. No lo sé. Es un hombre de principios, pero también tiene corazón. Si logra verte como yo te veo, todo será diferente. En los días siguientes, Senk no se rindió. Decidió quedarse en Marruecos por tiempo indefinido. Se inscribió en clases de árabe para poder comunicarse mejor con la familia de Maasine, asistió a eventos comunitarios y acompañó a Maasine en su trabajo como reportera local. Cada pequeño gesto no era una estrategia, era amor en forma de acción. Las hermanas de Maasine empezaron a cambiar su percepción. Papá, él viene a todas nuestras reuniones,
ayuda a mamá en la cocina y hasta hizo reír al tío Ahmed. ¿No crees que merece al menos una segunda impresión?, le dijo su hermana menor un domingo por la tarde. Pero el señor Meravet era inflexible. No se trata solo de simpatía. Quiero saber si en 10 años seguirá allí cuando las cosas se pongan difíciles. El punto de inflexión llegó una noche de tormenta. El abuelo de Maasine, gravemente enfermo, necesitaba ser llevado de urgencia al hospital. El único que reaccionó rápidamente fue Senk. Sin esperar instrucciones, cargó al anciano en sus brazos y condujo con Maasine bajo la lluvia hasta el hospital. Mientras el resto de la familia se organizaba, él ya estaba en camino. Cuando el doctor informó que la rápida reacción había sido crucial, el padre de Maasine no dijo nada. Pero su mirada hacia Senk ya no era la misma. Días después, en una comida familiar, el señor Meravet alzó la voz, esta vez sin enojo. Senk, ¿por qué haces todo esto? ¿Qué esperas a cambio? Nada, respondió con serenidad. Lo haría todo de nuevo, incluso si no me acepta nunca. Porque amo a su hija, y amar también es respetar a quienes ella ama. El silencio se apoderó de la mesa. Luego, el padre se levantó lentamente, fue hacia la sala y regresó con una caja de madera antigua. La colocó frente a Senk y la abrió. Dentro había una pulsera bereber, símbolo tradicional de compromiso en su familia. Esto perteneció a mi abuelo. Es lo que entregó a mi abuela cuando pidió su mano. Si estás dispuesto a llevar esto y todo lo que representa, entonces tal vez estés listo para formar parte de esta familia. Las lágrimas rodaron por el rostro de Maasine. Senk tomó la pulsera, la sostuvo entre sus manos como si se tratara de un tesoro y dijo: con honor. Y con todo mi corazón. Comenta abajo. ¿Crees que los actos hablan más fuerte que las palabras? ¿Tú también has tenido que luchar por el amor frente a las barreras familiares? Desde aquel día, el compromiso fue retomado. No hubo una gran fiesta ni un anuncio en redes. Solo una fotografía de ambos en un campo de olivos, con la pulsera en la muñeca de Senk y la leyenda: el respeto se gana. El amor se construye. Lo nuestro apenas comienza. Pero eso no significa que todo fuera perfecto. Algunos medios intentaron revivir el escándalo inicial, y ciertos familiares seguían mostrándose fríos. Sin embargo, la pareja ya no se dejaba sacudir por los rumores. Habían comprendido que el verdadero reto no era solo amar, sino mantenerse unidos en medio del juicio externo. En una entrevista posterior, Maasine resumió todo con una frase que se volvió viral. No me enamoré del hombre que mi padre esperaba. Me enamoré del hombre que lo sorprendió. Y Senk, con una sonrisa tímida, agregó: no me propuse conquistar a su familia. Me propuse merecerla. No te vayas. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez sentiste que el amor debía probarse más allá de las palabras? Comenta abajo. Y suscríbete para no perderte la siguiente parte de esta increíble historia de amor intercultural. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejarnos en los comentarios tu opinión sincera. Tu voz también cuenta en esta historia de amor, cultura y desafíos familiares.